Muy bien, buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro curso, a nuestra webinar del día de hoy. Vamos a conversar sobre los retos del servicio en tiempos de COVID, construyendo experiencias que queramos repetir. Para esta presentación estará la doctora Victoria Robledo acompañándonos y ella es especialista en gerencia organizacional con énfasis en talento humano, desarrollo humano y con gran experiencia en temas de construcción de protocolos de servicio y servicio al cliente en muchas compañías a nivel nacional y también internacional. No, como sabemos que estos tiempos son bastante limitados, no quiero quitarle más tiempo y tienes la palabra, doctora María Victoria, bienvenida. Espero que para todos esto sea de gran provecho y agrado. Pioneros Latam es quien ha organizado y promueve este tipo de eventos. Pioneros Latam es un grupo de profesionales en América Latina, una iniciativa en términos de liderazgo, gerencia y talento, al cual esperamos que quienes aún no se han vinculado lo puedan hacer. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Gracias, José Manuel, por esta invitación. Gracias a todos los que están aquí, que han sacado un espacio en sus agitadas agendas para compartir aquí un espacio para hablar de un tema que a mí me apasiona. Yo soy una apasionada del servicio. Es una filosofía de vida. Siento que servir llena el alma y afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar en empresas donde hemos hecho transformaciones culturales alrededor del servicio muy interesantes. Entonces, hoy quiero compartirles algo de mi enfoque, de mis conocimientos, de lo que he observado, lo que ha pasado con el servicio en estos tiempos de pandemia. Hoy hablaremos entonces del servicio y sus componentes, momentos de verdad en tiempos del COVID-19, los 7 pecados del servicio al cliente y finalmente cultura de servicio, que para mí es el gran reto de las organizaciones. Primero entonces, ¿qué es servicio? Y hay muchas definiciones alrededor del servicio. El diccionario nos muestra una muy general, ¿sí? Hay otra ya muy de negocio, pero a mí la verdad me encanta una y con esta es que desarrollo todo alrededor del servicio y es una que nos comparte Ron Kosman. Ron Kosman es una persona especialista, gurú en servicio, y los que les gusta esto los invito a leer sus libros. Tiene un libro muy bueno que es Servicio Inspirador. Y Ron Kosman nos dice, servicio es la curiosidad de escuchar y de valorar a los demás, y es un compromiso para tomar acción y crear valor. Entonces miren que son unas palabras muy, muy poderosas de tomar acción y crear valor en el servicio. Entonces eso nos lleva a pensar qué no es servicio, porque cuando estamos inmersos en las organizaciones y nos hablan de servicio todo el tiempo, nos podemos confundir finalmente qué es servicio. Y quisiera aclarar entonces que el servicio no es solo una redacción a un pedido, porque el servicio realmente se da espontáneamente. No es una oficina de quejas y reclamos. Ojalá las empresas no tuvieran oficinas de quejas y reclamos, sino oficinas de felicitaciones. Tampoco son simplemente las políticas empresariales que se comunican. Eso puede ayudar, pero ahí no está la esencia del servicio. Tampoco son los protocolos y los procedimientos. También ayudan, dan orden, de alguna manera pues muestran la cultura y el enfoque que quiere dar la organización en el servicio, pero ahí no está la esencia del servicio. Y mucho menos sistemas de métricas, indicadores. Son importantes, sí, lo que no se mide no se controla y no se mejora, pero esa no es la esencia del servicio. La esencia del servicio está en cuál es el sentido de servir como verbo. Y yo los invito a pensar en esto. Servir es cuidar al otro, porque el servicio está en la vida cotidiana, es una actividad de los seres humanos, está en nosotros desde que llegamos a este mundo.
nuestros padres empezaron a cuidarnos y eso es servir. Y fuimos creciendo y ya nosotros también empezamos a servir a otras personas. Entonces, a mí me encanta hablar de que servir es cuidar, porque es ponerle ya ese toque humano al servicio. Y que hoy en día, con este tiempo de pandemia, sí que lo hemos sentido. Servir es una filosofía de vida. Puede ser una filosofía de vida, es una decisión personal. Es todo lo que hacemos para satisfacer y crear valor con ética y calidez. Por eso es más allá de las métricas, de los procedimientos y de los protocolos. Eso ayuda, y a medida que se van generando todas esas industrias grandes, pues eso es necesario, porque hace muchos años eso tampoco existía y el servicio era muy genuino y hablaba mucho más de la humanización y la hospitalidad. Entonces, servir es cuidar y es decisión de cada uno si servir puede ser su filosofía de vida. En este orden de ideas, entonces, preguntémonos quién es el cliente. Y para mí, cliente es alguien que necesita algo de mí. Los invito a pensar en eso. No es solamente el que paga por un servicio, eso es otro cuento. Que pague o no pague, esa es otra parte. Pero finalmente, si el servicio es cuidar y es atender con ética y calidez a otra persona, mi cliente es alguien que necesita algo de mí. Puede ser mi cliente, mi pareja, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis vecinos, mis compañeros. Todas las personas con las que nos relacionamos son en algún momento mi cliente. Pero entonces no olvidemos que esto es una relación de seres humanos. Estamos con personas. Mi cliente es un ser humano. Entonces el cliente es una persona diferente, con una combinación única de circunstancias y rasgos de personalidad. Cada cliente que tengamos va a ser muy diferente. Cada cliente tiene su equipaje, sus necesidades, su carácter, su estilo, y entonces cada experiencia de servicio será una experiencia diferente. Ya si nos metemos al mundo organizacional, sí podemos hacer una clasificación de clientes. Clientes internos y clientes externos. Clientes internos, nuestros compañeros de trabajo, que bueno, antes de la pandemia pues nos relacionábamos así personalmente, y ahora pues la relación ha migrado hacia una relación virtual, pero tendrá que ser igual de efectiva, igual de cálida, y ahí es donde tenemos los retos. Y los clientes externos, pues los que finalmente reciben nuestro producto y nuestro servicio, que también ha cambiado la relación con ellos. Digamos que hablamos de un restaurante, pues antes el cliente iba al restaurante y ahora el restaurante está yendo a la casa del cliente. Cambios importantes que hemos tenido en estos meses. Y si pensamos en, bueno, ¿cuáles son las circunstancias que rodean a estos clientes en estos momentos? Si pensamos en los clientes internos, pues ellos han tenido confusión cuando todo esto cambió de un momento a otro. Cada uno llévese su computador para la casa y empieza a trabajar desde allá. Entonces, confusión, incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la empresa, con el trabajo? Ansiedad, desconocimiento de nuevos procesos, seguramente empezaron a cambiar. Miedo, y miedo de muchas cosas, miedo de su trabajo, miedo de su salud, miedo de qué va a pasar con su familia. Y nuevas maneras de hacer las cosas. Los procedimientos en las empresas seguramente cambiaron. Algunas empresas hasta habrán hecho algunos cambios de estructura. Si mi oficina pasó para la casa, cambiaron un montón de cosas, porque entonces mis compañeros ya pasaron a ser mi esposa y mis hijos. Entonces, muchos cambios al mismo tiempo para estos clientes internos. Y si hablamos del cliente externo, pues muy parecido, diría yo. Ustedes podrían complementar esta lista por todo lo que ustedes han sentido también. Los clientes externos también han sentido miedo, desconocimiento total. Si yo ya venía, el cliente ya sabía cómo funcionaba este servicio, cómo lo solicitaba, a dónde iba. Ahora el desconocimiento,
¿Qué hago? ¿Cómo será? ¿Pido cita? ¿No pido cita? ¿Por dónde la pido? ¿Voy? ¿No voy? Tristeza o cualquier otro estado de ánimo. Saben que esto ha afectado también la salud mental de las personas. Mucha incertidumbre también y nuevas maneras de hacer las cosas. Ya no puedo ir presencialmente al banco, tengo que hacerlo por el computador. Ya no, para cuidarme, entonces no voy al mercado, entonces por dónde hago la lista del mercado. Y muchísimas cosas han cambiado, muchas rutinas han cambiado para los clientes. Y aquí pues estamos todos, porque es que todos somos clientes en algún momento. Y entonces, si nos devolvemos a esa definición de crear valor, que nos decía Ron Kosman, ese valor está definido en función del beneficio, pero ese beneficio lo determina es quién recibe el servicio. Pasa como cuando damos un regalo. Damos un regalo con mucha alegría, lo pensamos mucho, lo compramos, lo empacamos hermoso, lo entregamos, pero resulta que la persona que lo recibe pues no siente la misma alegría y no siente la misma emoción con la que lo entregamos. Seguramente les ha pasado que hay diferencia entre la percepción de quien da el regalo y de quien lo recibe. ¿Y eso por qué se da? Por el beneficio. Realmente ese valor lo determina es quien recibe el servicio. Entonces, y cada persona en función del beneficio, pues valorará lo que está recibiendo. Ese beneficio podría ser en función de la economía o en función de la seguridad, del uso, del estatus o de la comodidad. Hoy podríamos decir que mucha parte está en función de la economía y de la seguridad, hasta del uso también. En fin, cada uno le da el valor en función del beneficio de lo que está recibiendo. Por eso es muy importante conocer muy bien al cliente para poderle crear valor. No es lo que yo siento que a mí me guste y lo que necesito, sino lo que realmente necesite el cliente. Entonces, hablando de experiencia del cliente, pues todo parte de las promesas que hacemos desde nuestra organización. Tenemos entonces unas interacciones con el cliente y ahí es donde salen las experiencias. Y esa experiencia que normalmente la mayor parte es emocional, se mueven ahí las emociones para quedar un recuerdo en la mente del cliente. Y con ese recuerdo, con eso que quedó en la mente del cliente, pues el cliente va a actuar. Puede actuar de varias maneras. Puede recomendarnos, puede permanecer como cliente porque le gustó nuestro servicio, puede inclusive empezar a solicitar y a pedir y a utilizar otras líneas de servicio que tenemos, otros productos, o por el contrario, si ese recuerdo no fue muy bueno, esa emoción no fue muy buena en la experiencia, pues ya empezará a interesarse por la competencia. Y lo importante de esto es que esto repercute directamente en la reputación. Si le fue muy bien, pues será promotor nuestro, hablará muy bien de nosotros, pero si no le fue muy bien, será un detractor y eso afectará negativamente la reputación. En investigaciones que han hecho por estos meses han encontrado que el 65% de los clientes en esa investigación que hicieron valorará a las empresas por lo que hagan por los clientes y por el servicio en estos momentos de crisis y dificultades. Entonces, miren qué tan importante es que las organizaciones de verdad trabajen fuertemente por el servicio en estos momentos, porque eso afectará e impactará mucho la reputación de la organización. Si vamos a hablar de los elementos del servicio, es importante entonces remitirnos al triángulo del servicio de Carl Alberts, que habla de 4 elementos fundamentales y todos deben estar. La estrategia, que es la que muestra para la empresa cuál es la prioridad del servicio y del cliente, y se manifiesta en el objetivo y las metas del servicio, en lo que se ofrece, en su promesa de valor y en su promesa diferenciadora. En los sistemas, y que esos sistemas están ahí para ajustarse a las necesidades del cliente.
facilidades físicas, los canales de comunicación, que estos sí que han cambiado en estos meses, políticas, procedimientos, métodos, estándares de servicios, sistemas de información. Las compañías en estos meses han tenido que trabajar muchísimo en esto, en estos sistemas, para ajustarse a las necesidades de los actuales clientes. Y las personas, el otro elemento fundamental, que son personas con actitud y aptitud, las dos son muy importantes para entender las necesidades del cliente. Y aquí muy importante, no solamente de cara al cliente, porque a veces pensamos, ese tema de servicio es para los que están atendiendo al cliente, yo ni lo veo, yo estoy aquí en mi oficina, yo estoy en mi casa ahora trabajando, eso no es tema mío, definitivamente es tema de todos, y eso es lo que vamos a ver al final cuando hablemos de cultura de servicio. Son los de cara al cliente, son los de back office y la gerencia, que es fundamental. Todos estos tres elementos deben estar muy bien trabajados. Alguna debilidad en alguno de ellos, el cliente lo siente, el servicio se va a resentir inmediatamente. Entonces, esto nos muestra que el servicio es más que amabilidad y gentileza, es más que sonreír y hablar bonito. Es una disposición a servir con efectividad. El cliente siempre está esperando afectividad, porque también, o sea, quiere calidez, respeto, pero efectividad, que le solucionen su necesidad. Entonces, estos son los elementos fundamentales que no podemos perder de vista. Ahora, momentos de verdad, que es lo que realmente le da sentido al servicio y lo que queda en la mente y en las emociones del cliente. Es ese preciso instante en que un cliente entra en contacto con nosotros y según lo que pase en ese instante, él construye la imagen de la calidad del servicio que está recibiendo. Por eso es tan importante lo que está pasando en estos meses, porque eso va a impactar y eso queda en la imagen de la calidad del servicio. Y aquí podemos ver en las imágenes ejemplos de momentos de verdad, no solamente es ese contacto presencial, es cualquier manera como haya contacto entre la empresa y el cliente, puede ser por teléfono, presencial, por medios virtuales, por medios digitales, cualquier manera con la que nos estemos contactando con los clientes. Y ahora sí que cobran más valor es todos esos momentos, esos contactos que no son presenciales. Y también los momentos de verdad, entonces, pueden ser muy positivos o pueden ser muy negativos. El reto es que en todos los momentos de verdad del ciclo del servicio sean positivos para que al final la percepción del cliente sea muy positiva. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos momentos de verdad claves en tiempos de coronavirus? Yo lo he denominado cómo sonreírle al cliente con el tapabocas puesto. Siempre que hablemos de servicio y estamos capacitando a nuestra gente, pues le decimos la sonrisa es fundamental, míralo a los ojos, la sonrisa abre puertas, la sonrisa es poderosa, ¿sí? Siempre la sonrisa está en el servicio. Pero ahora, ¿qué hacemos si nos tenemos que poner el tapabocas para cuidarnos nosotros, cuidar a los otros? Y a veces tampoco ni podemos mirar a los ojos porque es que ese contacto presencial ha disminuido mucho. Entonces yo encontré esta investigación que se hizo en julio del 2020, interesantísima porque era investigando, bueno, los clientes que han valorado y qué ha pasado en la experiencia del servicio en estos tiempos de pandemia. Esto fue lo que encontraron en la investigación, los atributos más valorados por el cliente. Miren, los principales acá están. Es la capacidad para resolver problemas, el 56%, tiempo de respuestas, el 40%, idoneidad de los empleados, el conocimiento para atender al cliente, 31%. Esta es entonces la aptitud, predisposición de la atención, la actitud, 30%. Y siguen esperando bastante, el 26%, una atención personalizada. Aunque no haya una atención presencial, esperan siempre una atención personalizada. Entonces, haciéndole zoom a estos atributos
muy importantes. Yo quiero hacer mención de 6 atributos que considero que si se manejan bien, pueden hacer que esos momentos de verdad sean poderosos y estelares para el cliente. El primero es información. Una información, el cliente está esperando ahora información clara, precisa y confiable. Hablábamos al principio que muchas cosas cambiaron. O sea, ahora cómo accedo, tengo que pedir cita, cómo la pido, si por internet, si por WhatsApp, a qué dirección o a qué teléfono llamo. O sea, muchas cosas cambiaron y la gente empezó a tener muchas inquietudes. Entonces, estamos esperando como clientes una información clara, precisa, confiable, porque esto nos va a dar seguridad. Todos estos meses han sido de mucha incertidumbre, de mucha ansiedad, entonces esperamos que estos procesos no nos aumenten esa ansiedad y esa incertidumbre que hemos tenido. Entonces eso nos da seguridad, nos ahorra tiempo y evita reprocesos, tanto para el cliente como para la organización, porque entonces si el procedimiento se hizo mal por una información que no fue confiable, pues entonces tenemos que volverlo a hacer y el reproceso de lado y lado. El otro es la comunicación constante, muy importante. Estamos metidos en nuestras casas para cuidarnos y para cuidar a los demás, entonces todo lo estamos haciendo desde aquí. A veces en tiempos normales, si no nos comunicamos, pues bueno, mejor voy hasta la oficina, pero ahora eso no es tan fácil. Entonces, se espera una comunicación constante con el cliente utilizando muchos medios de comunicación. Ese es un reto que han tenido las organizaciones en este momento, de abrir muchos canales de comunicación para mantener al tanto al cliente de su requerimiento. Eso le da un mensaje al cliente de que estamos trabajando por su requerimiento, que no lo hemos olvidado, y de alguna manera ese es un trato personalizado. Cuando pasan los días y yo no recibo ninguna respuesta, y además me hicieron una promesa que en 3 días me respondían o en 5, pues claro, yo empiezo a buscar por dónde encuentro respuesta, y entonces llamo al call center, entonces congestiono más el call center. Los call centers, ustedes saben que han duplicado su operación, entonces congestionamos más. Entonces, importante mantener al tanto al cliente con una comunicación permanente por los diferentes canales de comunicación que pueda abrir la organización. También la respuesta y entrega oportuna. Una respuesta oportuna en cuanto si nos comprometimos a que damos respuesta en 5 días, sean 5 días. Hay una promesa de servicio y eso genera una expectativa en los clientes. Y también la entrega oportuna del servicio como tal. Los domicilios también se han disparado. Entonces, pues esa promesa de que su pedido será entregado entre las 12 y la 1 de la tarde, pues también es importante cumplirla. Es el almuerzo. No es lo mismo recibirlo a la 1 que recibirlo a las 4 de la tarde. Entonces, y ahí se junta con el otro también, mantener una información constante. Si hay alguna dificultad en cumplir esta promesa, pues mantener informado al cliente de lo que va sucediendo. Confiabilidad, la exactitud y la seriedad en lo que estamos entregando. Entonces, si pedimos alguna información, pues que sea la que nos están entregando. Si pedimos un producto, que sea el que estamos entregando. He oído de situaciones donde la persona compra un electrodoméstico por internet y le llega otro, ¿sí? O el pedido del domicilio, la comida, el almuerzo, no fue lo que se pidió. Entonces, por ahí está la confiabilidad. Son las necesidades del cliente, es el deseo del cliente. Ese fue el almuerzo que pidió el cliente o el electrodoméstico que pidió y de ese color porque así lo necesita y así le gusta. Entonces son las necesidades y los deseos del cliente. Pero por otro lado está la confiabilidad de la seguridad y de la tranquilidad. Hoy nuestra salud es
el bien más preciado, siempre lo ha sido, pero esta pandemia nos lo sacó y nos lo recordó. Entonces, esa confiabilidad también va en que yo me sienta segura por todos los protocolos y por todos los procedimientos que tiene la empresa que me está ofreciendo el servicio. Entonces, cuando yo voy al supermercado, yo estoy tranquila porque veo que siguen los protocolos. Cuando voy al restaurante, que ya están abriendo restaurantes, me siento tranquila porque veo que este restaurante sigue todos los protocolos, toma la temperatura, las mesas están con la distancia sugerida, el mesero tiene todos los cuidados, entonces eso es también confiabilidad. Que una persona después de recibir un domicilio diga esto, el domiciliario que me trajo el pedido tenía toda la protección exigida y eso me dio tranquilidad, eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros como empresa. Esta es una persona que va a ser promotor de nuestro servicio y de nuestra empresa. El otro atributo supremamente importante es procesos sencillos y ágiles. Miren, muchas personas sí, acostumbradas a hacer todo por internet, pero muchas otras primera vez que lo hacen. Todo les cambió. Entonces, aquí el llamado es que las compañías ofrezcan, bueno, abren canales, pero también con unos procesos sencillos y ágiles para que las personas se puedan ir acomodando fácilmente a esa nueva manera de hacer las cosas. Ahorita en la tarde, mi esposo necesitaba algo de su empresa de medicina prepagada y no les miento, más de media hora porque necesita una autorización, no se puede hacer por oficina, presencialmente no se puede, por internet lo hizo, le dieron otra respuesta, tuvo que llamar al call center, el call center le dijo que por el WhatsApp y más de media hora en el procedimiento. Entonces, eso deteriora la experiencia del servicio. Él porque necesita eso, porque es algo pues de salud de la medicina, pero si fuera otra cosa, pues lo deja y se busca otra empresa que le esté ofreciendo un proceso más sencillo. Entonces, esto es importante porque vamos a tener nuevos clientes, entonces engancharlos de una vez desde ahí es importante. Tenemos clientes nuestros, pero que utilizaban otros canales y son aprendices en este tema virtual, entonces pues facilitémosles la vida. Y también para los expertos y para los actuales clientes, pues que sigan viendo que nuestra compañía presta muy buen servicio y con unos sistemas muy bien diseñados para que sigan con nosotros y sean promotores de nuestro servicio. Y finalmente la empatía. No podemos hablar de servicio sin hablar de empatía. Y aquí la empatía, como decía antes, pues no nos podemos ver personalmente, aunque ya hay apertura, pero sigue un poco limitada. La empatía también la podemos manifestar con las palabras, con el lenguaje que utilizamos, con el trato que le damos a la persona durante la llamada que tenemos con ella. Un trato de mucha calidez, de mucha compasión y de mucha paciencia. Yo pienso mucho en las personas mayores que no están acostumbradas a hacer tantas cosas por internet y siento que para ellos ha sido un reto importante y los aplaudo porque pues los que tengo alrededor veo que se han adaptado y lo han hecho muy bien y han aprendido, pero ha sido un ejercicio de paciencia. Entonces, aquí también el llamado a los servidores, a los que prestan servicio, que lo hagan con mucha compasión y con mucha paciencia con estas personas. Entonces, finalmente, ¿cómo sonreírle al cliente con el tapabocas puesto? Es una experiencia de servicio, a mi modo de ver, que debe tener una información clara y confiable, debe tener una comunicación constante, debe ser oportuna en la entrega, en la exactitud y debe ser simple, con procesos simples. Siempre acompañado de la empatía, porque eso genera confianza y la confiabilidad cobra ahora un lugar supremamente importante. Las personas irán y requerirán servicios en la medida en que se sientan seguros también
y tranquilos de que su salud pues no está corriendo peligro. En esa misma investigación que les compartí al principio, también preguntaban qué industrias acompañan mejor en tiempos de COVID-19. Y se encontró que los bancos, pues son las empresas que mejor lo han hecho, posiblemente porque venían en un proceso más adelante de todo el tema de transformación digital. Digamos que esta transformación digital pues ya estaba en el radar de muchas empresas, pero tal vez no eran proyectos de corto plazo, o no lo tenían de pronto a medio plazo, o iban en una manera más lenta. Esto definitivamente aceleró todos esos procesos. He escuchado pues directivos de muchas compañías donde dicen definitivamente esto nos aceleró todos los proyectos que teníamos de transformación digital y nos arrepentimos de no haberlo empezado antes. Parece que los bancos son los que más están preparados y entonces pudieron reaccionar mejor a esta situación. Pues las empresas de e-commerce pues también, pero miren que las que parece que las que lo han hecho con menos efectividad son las empresas de medicina prepagada y las de seguros. Bueno, de aquí saldrán cosas muy buenas como esta, que todas las compañías entonces aceleraron sus procesos de transformación digital y eso pues en beneficio también de todos, de toda la experiencia de servicio que puedan ofrecer. Cuando hablamos de servicio, hablamos de 7 pecados capitales que no deberían estar. En el momento en que alguno de estos pecados aparezca, pues la experiencia de servicio va a sufrir demasiado. Y a mi modo de ver, en estos meses sí que es delicado que aparezcan algunos de ellos porque pues estamos todos muy sensibles y esperamos entonces que el servicio sea, si antes éramos exigentes, creo que ahora más. Entonces, debemos tener mucho cuidado con estos pecados. La apatía, pues como el desinterés de la persona que está atendiendo, pasa mucho cuando los empleados están aburridos con su trabajo, no les interesa su trabajo o están cansados también. Entonces aquí también el reto de las organizaciones es también preocuparse mucho por sus colaboradores, que a mi modo de ver es su cliente interno más importante. Entonces cuidarlos también mucho para que no lleguen a este nivel. Desafiar al cliente también es un pecado gravísimo. Podemos tener clientes muy agresivos, bravos, pero ahí está el control emocional que debemos hacer para no engancharnos con el cliente. La frialdad, o sea, un trato frío, poco amable, poco cálido. Evasivas, esas respuestas que damos para deshacernos del cliente rápidamente. Entonces, rapidito le damos un correo electrónico para que ponga su queja, en lugar de dedicarnos un tiempo para entender qué es lo que le pasa y qué le podemos solucionar. Uno de los roles y responsabilidades importantes de un servidor es solucionar ahí lo que pueda y evitar que a esa famosa oficina de quejas y reclamos pues lleguen las quejas, sino que todo se pueda solucionar allí. Otro pecado es aire de superioridad. Pensar que tenemos el poder y pensar que el cliente es inferior a nosotros. Esto se da mucho con el lenguaje que utilizamos, por ejemplo. Entonces, utilicemos lenguaje sencillo al nivel de los clientes para que ellos puedan comprender más fácil pues, lo que les estamos diciendo. El robotismo, y pasa mucho cuando las personas están cansadas y llevan mucho tiempo haciendo lo mismo, se nota inmediatamente. Normalmente, por ejemplo, en los call centers, pues la gente tiene un guión, pero es un guión, es una guía. Cuando no lo utiliza como guía, sino que lo repite y lo repite, pues eso le quita toda la naturalidad y el humanismo al servicio.
Y definitivamente entonces no hay ninguna diferencia, pues si la persona habla como un robot, pues más bien yo entro a la página web y hago el requerimiento por allí. Y finalmente la operación reglamento. Esas respuestas que damos de que las políticas no me lo permiten, esos son los procedimientos, son instrucciones de la gerencia, eso perjudica bastante el servicio. Y hoy sí que se necesita un poco de flexibilidad ante todo lo que está pasando. Eso también vuelve al servicio mucho más personalizado, ser más flexible con los procedimientos y las políticas. Entonces, surge la pregunta, ¿podrá el servicio al cliente ser una ventaja competitiva en mi negocio? Claro que sí. Y ya eso tampoco es un descubrimiento. Y puede ser la ventaja competitiva más poderosa que pueda tener una organización. Pero para tenerla se necesitan varias cosas. Primero, que eso esté clarísimo en la misión de la empresa, que se esté enfocando en la calidad del servicio y que esa calidad del servicio sea percibida por el cliente con hechos y no solo con palabras. Podemos tener unos eslogan muy lindos, pero finalmente no pasa nada, entonces que se perciba con hechos y que entonces se esté creando valor para el cliente, brindando experiencias de servicio que superen las expectativas y creen lealtad. Cada vez es más difícil lograr la lealtad de los clientes tienen mucha información para escoger, entonces cada vez es más difícil tener esa lealtad y construir relaciones gana-gana y duraderas. Por eso, ¿cómo se logra? Teniendo una cultura de servicio. Y yo pienso que esta es la oportunidad de las empresas que si no la tienen, la empiecen a construir. Las que llegaron a esta pandemia con cultura de servicio, creo que han sido muy beneficiadas y han notado la diferencia. Porque la efectividad del ciclo del servicio también depende de la conexión de la cadena de valor interno. Por eso el cliente interno es tan importante. Adentro tenemos una cadena de cliente-proveedor interno. Si esa cadena funciona muy bien, el gran beneficiado va a ser el cliente externo. Y en esa cadena entonces participan todos, los procesos de cara al cliente y los de back office. Y ahí es donde entra a jugar la cultura de servicio, que para mí es el gran reto de hoy. ¿Qué es una cultura de servicio entonces? Y nos dice el mismo Rob Cosman, es cuando cada miembro de equipo, grupo o compañía comparte todas esas actitudes, metas y prácticas que caracterizan el valor que la empresa le quiere ofrecer al cliente y la forma como se presta el servicio. Es cuando el servicio se siente en cada proceso y en cada nivel de la organización y se siente adentro y afuera. Y cuando hay cultura de servicio, pasan cosas como lo que estamos viendo en estas fotos. Si algunos de ustedes se enteraron, Krebs & Waffer, aquí en este webinar tenemos personas de Colombia y de fuera de Colombia, que bienvenidos y me encanta que estén acá. Entonces, para los que están fuera de Colombia, aquí tenemos una empresa muy linda, muy grande, que se llama Krebs & Waffer, es un restaurante. Sé que en Panamá también hay, no recuerdo en qué otros países hay. Y este es un ejemplo muy bonito porque en medio de la pandemia y los restaurantes buscando también una salida para su situación tan crítica y que todo se volcó a los domicilios, pues miren esto. Empleadas, es un restaurante donde la mayoría de empleados son mujeres. Empleadas de Krebs & Waffer se ofrecieron para ser domiciliarias. Dentro de la compañía hicieron una convocatoria, preguntaron quién quería, quién sabía manejar moto, quién estaba dispuesto a hacerlo. Y miren la belleza, ellas mismas son las domiciliarias de Krebs & Waffer. Por eso pasa cuando hay cultura de servicio, cuando todos los empleados de la organización realmente están conectados con el servicio, saben lo importante que es y disfrutan el servicio, porque el servicio pues finalmente es para disfrutar. Y preguntarán entonces, ¿cómo construimos cultura de servicio? Bueno, es un proceso, eso no es de la noche a la mañana, es un proceso
que tiene que partir de una estrategia muy clara de la organización. Y en este modelito podemos ver todos los elementos que hacen parte de la cultura de servicio. Para que una compañía pues lo logre, pues tiene que hacer todo un proyecto, todo un plan alrededor de esto. Esto da para otra conferencia que podría ser muy interesante, pero yo quiero hacer foco en dos elementos importantes aquí en la cultura de servicio, en el liderazgo y en la educación para el servicio. El liderazgo es el elemento fundamental, es el inicio y el respaldo de ese proceso de cultura. Todo tiene que empezar por los líderes de la organización. Y no solamente comunicándolo, eso es importante, pero también mostrándolo con su ejemplo. Entonces es un liderazgo que empieza de arriba hacia abajo. También se puede dar ese liderazgo, se puede ir complementando de abajo hacia arriba. Y finalmente cada persona en la organización es líder desde su posición, porque empieza a ser ejemplo de servicio. Otra empresa modelo de servicio es Disney. Los que han tenido la oportunidad de ir a Disney, pues es un servicio que enamora definitivamente. Entonces es un referente importante cuando hablamos de servicio. Y allá, ¿qué dicen sobre el liderazgo? Como líder, su modo de comportarse envía un mensaje a todos acerca de lo que se valora. Los compañeros y los colaboradores de trabajo escuchan lo que usted dice y observan lo que hace. O sea, el ejemplo es supremamente importante. Entonces se busca que el liderazgo sea un liderazgo de servicio, con 7 reglas principales. Que siempre esté declarando el servicio como una prioridad en todo su discurso, siempre aparezca el servicio como una prioridad, que sean siempre un gran modelo a seguir, que lo promuevan con un lenguaje común de servicio, porque es que el lenguaje es un vehículo también para construir cultura. Entonces, como veían en el modelo de la cultura, hay un cuadrito que habla del lenguaje. Tenemos que buscar un lenguaje común de servicio. Y ese lenguaje que lo utilice el líder permanentemente. Un líder que mide lo que realmente importa, o sea, debe tener súper claro cuáles son esos atributos de servicio y eso es lo que se va a medir para que la gente tenga foco. Empoderar al equipo, cuando hablamos de cultura de servicio, tiene que haber empoderamiento, permitir que las personas se desarrollen, tomen decisiones, actúen y estén respaldadas. También es un líder que elimina los obstáculos para siempre estar dando un mejor servicio y mantener el foco y el entusiasmo. Y este último punto sí que debe ser importante en estos tiempos de dificultades. Para todos, para los líderes de las organizaciones, esta situación ha sido compleja porque también son seres humanos, también se enferman, también están arriesgando su vida, también les puede dar COVID-19, pero tienen que mantener el foco y el entusiasmo en la organización. Entonces es un reto importante. Y el último elemento, educación para el servicio. Siempre, normalmente nos enfocamos en entrenar y capacitar para que la gente sepa lo que sepa, conozca los procedimientos y los sepa desarrollar, o sea, el saber y el hacer. Pero se nos olvida una parte muy importante que es el ser y el pensar. Y ese es el educar. En el servicio no todo se puede escribir. Como es una relación entre seres humanos, pueden pasar cosas rarísimas y eso no está en un manual de procedimientos. Entonces aquí la invitación es también enseñarle a la gente a pensar para que pueda tomar decisiones en un momento dado, para poder actuar en una situación que primera vez que llegó, pero que entonces tenga ese criterio para poder moverse y tomar decisiones, y si tiene que salirse de la política, hacerlo con toda la tranquilidad y luego dar explicaciones y demás. Entonces, por eso hablamos de educación para el servicio y no solamente entrenar o capacitar para el servicio. Es una combinación porque se requiere un conjunto de habilidades competentes y exitosas y también de una actitud mental para el servicio inspirador. Finalmente, la invitación a que esa experiencia de aprendizaje sea continua.
que sea frecuente, repetida, revisada también y renovada, para que estemos constantemente elevando ese nivel de servicio. Las expectativas de los clientes van cambiando, las necesidades van cambiando, el nivel del servicio que ofrecemos también va cambiando. Entonces tiene que ser una experiencia continua, renovada, y tiene un beneficio muy importante y es que reconecta a las personas. Por eso normalmente las empresas tienen escuelas de servicio, que es una experiencia continua de aprendizaje, donde se aprovecha para que las personas que atienden clientes especialmente se vuelvan a reconectar. A las personas les encanta su trabajo seguramente, pero trabajar en servicio es una actividad pesada, es de emociones. Entonces es importante que las personas tengan también esos espacios para que reconecten nuevamente con ese sentido y esa vocación de servicio. Quiero terminar entonces este espacio con esta frase: el cliente capta la solidez, la ética, el profesionalismo de una organización y la grandeza del personal a través del trato que directamente recibe de él. Y al principio les conté que en una investigación habían encontrado que el 65% de las personas dicen que catalogarán o calificarán a las empresas según lo que hagan con el servicio de los clientes en estos tiempos de pandemia. Entonces, supremamente importante. Y eso pasa con tapabocas o sin tapabocas. El servicio es fundamental para la vida y el bienestar de las personas. Muchísimas gracias. No sé si tengan algún comentario. Para mí fue un placer compartir esto con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, Victoria, muchas gracias por tu presentación. Y vamos a tener un espacio para hacer algunas preguntas. Muchísimas gracias.